Grabar. Ah, ya. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en la segunda parte de Esdras, una clase muy interesante, como siempre les decimos exactamente lo mismo, pero la verdad, conforme vamos estudiando, nos vamos dando cuenta de cómo Dios nos va hablando en cada libro. Aunque este libro a mí personalmente me pareció un poco complejo y complicado, la verdad es que creo que pudimos sacar varias cosas interesantes que esperemos que también les resulte interesante para ustedes. Aquí les estamos poniendo la lámina de Esdras que vimos la semana pasada. Entonces, nada más vamos a darle una ojeada más o menos para que recuerden lo que vimos la semana pasada. Si me haces favor, Lupita, de irlas pasando. Acuérdense que Esdras y Nehemías originalmente era un solo rollo y después se dividió en dos libros. Bueno, aquí vimos los generales de Esdras, en dónde nació. Esta parte es importante porque acuérdense que al parecer él nació ahí en Babilonia. La que sigue, por favor. Acuérdense que fue un sacerdote y escriba, descendiente de Aarón, también es importante. Ya vimos su foda. La que sigue, por favor. La que sigue. Nada más para que se acuerden un poquito cómo fue la cronología, cómo fueron exiliados. Acuérdense de estas personas clave. Estas son las que vamos a ver en esta en esta clase, perdón. Vamos a ver a Ciro. Acuérdense que Ciro era conocido como Ciro el Grande. Vamos a ver a Zorobabel, descendiente del rey David, era gobernador de Judá por el rey Ciro. Vamos a ver a los profetas Ageo y Zacarías. Vamos a ver a Darío, también Darío el Grande. Acuérdense que gobernó el imperio persa más adelantito. Y también vamos a ver a Artajerjes primero. Ahora, si le quieres adelantar un poquito más, aquí tenemos la línea de tiempo, tenemos el mapa. Acuérdense que vimos ese mapa en donde vimos lo poderoso que era el reino de Persia. Y ahora sí, vamos con la segunda parte. Ahora dejen saco mi acordeón, que tengo muchos acordeones aquí. Entonces, miren, acuérdense que vamos a ver a tres reyes muy importantes, a Ciro, Darío, que era el hijo, luego Jerjes, que era el nieto, y Artajerjes. Entonces, imagínense nada más, después de 70 años de este exilio. Se imaginan cómo se sentiría reconstruir tu identidad después de 70 años? La verdad es que a mí esta parte me llamó muchísimo la atención porque estamos hablando de que había muchísima gente que inclusive había nacido en este exilio, que no conocían Jerusalén, que no conocían el templo. Y entonces creo que es importante poner esto en contexto. Yo, por ejemplo, tengo aquí fuera de la Ciudad de México, yo creo que tengo alrededor de 24 años más o menos, y te sientes como la India María, ¿no? Entonces, si me dicen, oye, pues regrésate a México, pues no me siento de México, ¿no? Y regrésate a Querétaro y pues no me siento de Querétaro. Y regrésate a Monterrey, pues no me siento de Monterrey. Oye, pues quédate en Los Mochis, no me siento de Los Mochis. Entonces, ahora imagínense, después de estos 70 años de exilio, toda esta situación que va a suceder, cómo utiliza Dios a Esdras, cómo utiliza Dios a cada uno de estos personajes. Y la verdad es que es muy interesante. Otra cosa que es muy interesante es que Esdras, este libro, Tony, si me estoy equivocando en algo, por favor me detienes. Acuérdense que soy un estudiante más igual que ustedes, pero según entiendo dura aproximadamente de 80 a 90 años todo esto que les vamos a contar entre Ciro, Darío, Jerjes y Artajerjes. Entonces no es así como que haya sido de la noche a la mañana. Acuérdense que este libro de Esdras fue escrito por Esdras y también se dice que el libro de Crónicas uno y 2 y Nehemías también fue escrito por Esdras. Vamos a ver en este libro la restauración, el viaje de regreso a Jerusalén desde una tierra lejana de Persia, y esto les va a tardar entre 4 a 5 meses.
digamos, solamente esta primera parte, ¿no? ¿Qué hizo Esdras primero? Primero prepara su corazón, luego estudió, se deleitó, estudió, obedeció, inquirió la ley de Dios y luego imagínense cómo lo utilizó para enseñar todos estos mandatos y decretos. Otra cosa importante que yo quisiera mencionarles, que lo puse yo como mis apuntes, pero creo que pudiera servir un poco para el estudio de este libro, es, fíjense, yo lo puse así como en diferentes cuadritos. Uno, que es la restauración y que sin peregrinación no hay restauración. Dos, el despertar. Esta parte me llamó muchísimo la atención porque estamos hablando que Dios despertó a Ciro, que Dios le habló a Ciro, que, bueno, muchísimas cosas. Y cómo nosotros también tenemos que despertar a este llamado. ¿Sí, Tony? Ahorita que acabas de mencionar los libros, me gustaría, cuando vas a Segunda de Crónicas 36, habla de precisamente de Ciro. Ujú. Ciro permite el regreso de los desterrados. En el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, el rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle el templo de Jerusalén que está en Judá, que justo Esdras es uno de los que obviamente tiene que ir. Y cualquiera que permanezca, que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esta tarea, que el Señor su Dios está con ustedes. Pero una de las cosas que me encanta de este libro es que habla de la vida de los reyes de manera genial, ¿no? Pero nosotros estuvimos utilizando Segunda de Crónicas 7:14 en el tiempo de la pandemia. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí, esto es algo que deberíamos de tener muy presente porque hay cambios que tenemos que hacer en nuestra vida. Gracias, Mir. No, gracias a ti, Tony. Aparte me encanta esta parte en donde dice, Dios movió el corazón de Ciro, avivó el espíritu de Ciro para llevar a cabo su propósito, pero no solamente el corazón de Ciro, sino de todos los que estaban ahí. Entonces, porque imagínense, después de 70 años estamos hablando de toda una vida, o sea, el promedio de vida a lo mejor era 70 u 80 años y pues ya estás como bien hecho a ese lugar, ¿no? Entonces, imagínate que Dios mueve tu corazón para que tú regreses a tu tierra y a tus orígenes. Entonces, por eso les quise yo poner este contexto, porque como les comenté hace ratito, yo lo puse así en un cuadrito, la restauración. Sin peregrinación no hay restauración. Luego puse el despertar, que me pareció increíble, y inclusive para ponerlo dentro de nuestras oraciones, ¿no? Señor, despiértanos, despierta nuestra voluntad, nuestros propósitos, más bien tu voluntad, tus propósitos, tus planes, y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? La esperanza también es algo importante que vamos a ver en este libro. Volver es la voluntad de Dios, cada acción es importante. Nuestro trabajo no es en vano, nuestra vida cuenta, nuestras acciones cuentan, entonces se van a dar cuenta cómo cada uno de estos personajes tiene algo que ver, pero también nuestras vidas tienen mucho que ver y todo lo que hagamos tiene mucho que ver. Entonces en este libro también vemos cómo hace el conteo de las personas, cómo checan las listas, cómo checan también. Vamos, hasta incluso los animales los cuenta Dios, ¿no? Cuántos caballos, cuántos borregos, cuántos burros, hasta los cuchillos los cuenta, es impresionante. Y esta parte me encanta porque eso quiere decir que a Dios no se le va una, esta parte ya la hemos visto varias veces. Y también súper importante que cuando está esta restauración, este despertar y esta esperanza, siempre va a haber una lucha, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber desafíos, siempre va a haber oposición. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo. Bueno, para no alargarnos más, vamos a empezar con Zorobabel o Sesbazar. Bueno, encontramos que así se escribía, pero la verdad es que no sabemos si en español se escribe Sesbazar, así como se oye. El nombre significa que protege la vida, gobernador de Judá por el rey Ciro, y él lideró la reconstrucción del templo.
¿Quiénes regresaron? En Esdras 2 se dice que da el número de personas que regresó a Jerusalén bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel. Lideró el regreso de los judíos a Jerusalén, descendiente de los reyes de Judá, y que se convirtió en gobernador del país. Cuando los judíos regresaron, las personas que se mencionan en este capítulo fueron agrupados de acuerdo con la ciudad de Israel de la cual provenían y después, de acuerdo con la familia que les correspondía en esa ciudad. Ahora imagínense aquí, regresan todas estas personas y ponen una lista para ver si efectivamente de qué línea venían, si eran puros o si no eran puros. Ahora imagínense que mucha de esta gente pues nunca había estado en Jerusalén, nunca había visto el templo y que de repente llegues y no estás en la lista. O sea, yo me quedé pensando en esto y dije, ¿y si no estás en la lista? Entonces, imagínense, de repente no estás en la lista, pero bueno, fíjense cómo me encanta esta parte y de verdad que me emociona muchísimo porque me imaginé como una chambrita, ¿verdad? Yo no sé tejer, alguna vez hice una bufanda y me tardé 100 siglos, pero es como hacer una cadenita, ¿no? Primero empiezas con una cadenita hasta que terminas así con el tejido. Y es impresionante cómo en este libro de Esdras ves cómo Dios está tejiendo esta historia, donde lo menciona en Isaías, en Jeremías, cómo utiliza a Ageo, a Malaquías, a Zacarías, a Nehemías, a Daniel, después vamos a ver a Esther, y entonces pues se teje la chambra completa, pero la chambra completa todavía no la terminamos de platicar, ¿no? Por eso cuando Tony dice, tengo que ver a Daniel y tengo que ver a Esther y tengo que ver, y entonces de repente nos volvemos locos, pero cuando vemos todo este tejido de la historia, nos damos cuenta cuán interesante es y cómo Dios va moviendo todos estos hilos y va moviendo a todas estas personas y todos tienen algo importante que hacer. Entonces, ¿en dónde me quedé? Después de acuerdo que les correspondía en esta ciudad, Esdras 2 también indica que a los sacerdotes que regresaron se les mandó buscar su historia familiar, que es lo que les decía, con el fin de probar que eran levitas y podían oficiar en el sacerdocio. No cualquiera podía oficiar en el sacerdocio. La que sigue, Lupita, por favor. Muy bien. Bueno, pues aquí vamos como dice Mirna, a tratar de explicar muy brevemente lo que son los capítulos. Ya mencionamos algo la semana pasada. Les recuerdo un poquito parte de lo que es el capítulo 3 y el capítulo 4. Acuérdense que en estas presentaciones estamos hablando del personaje, no nada más de la historia de los capítulos del personaje. O sea, en otras palabras, quiero que nos enfoquemos también en las características que este personaje tenía y la gente que participaba en cada uno de los capítulos, porque de todos ellos aprendemos muchas cosas. Les hago un resumen breve de lo que vimos la semana pasada en Esdras 3, que es la reconstrucción del altar. Acuérdense que se reconstruye en su altar original. Acuérdense que también se da la fiesta de las enramadas, que se hicieron ofrendas requeridas, que la gente entregó ofrendas quemadas o quemaron ofrendas, que esto lo construyeron los levitas, sobre todo más adelante lo vamos a ver, mayores de 20 años, que los sacerdotes tocaron las trompetas y címbalos, que los ancianos lloraron al recordar el primer templo. Y aquí en el resumen les pusimos en Esdras 3. Leemos la forma en que los judíos que regresaron bajo la dirección de Zorobabel y de Yeshua, el líder de los sacerdotes, comenzaron a levantar nuevamente el templo. Empezaron con el altar para poder así efectuar los sacrificios que mandaba la ley de Moisés. Después hicieron el cimiento. Una vez que el cimiento estuvo terminado, se llevó a cabo una celebración. Quienes podían recordar el templo de Salomón lloraron cuando vieron el templo porque sabían que no sería cercano a lo hermoso que era aquel que ellos habían recordado. Otra cosa importante del capítulo 3, como ya lo mencioné, es que los israelitas regresan a Jerusalén y reconstruyen este altar de los holocaustos. Esto es muy importante, empiezan por el altar. Es muy importante también recordar que celebran la fiesta de los tabernáculos y se comienza la reconstrucción del templo, y que los obreros y los sacerdotes trabajaban ambos en la reconstrucción del templo. Todo esto se hizo en la época del otoño
Y todo esto se hizo también en conjunto con las festividades de las enramadas. ¿Quieres decir algo, Tony? Cuando termines, Lupita. En la fiesta de las enramadas, y también se menciona esto, ¿no? De que se tocan los címbalos, que se tocan las trompetas, que los levitas tienen que participar y que tienen que ser mayores de 20 años. Entonces, es un capítulo muy, muy explicativo, todo lo que es el 3. Ahorita vamos a hablar un poquito del 4, que dice que demuestra la veracidad de esta declaración. En el capítulo 4, un grupo de personas samaritanas deseaba ayudar a los judíos a edificar el templo, pero estos no se lo permitieron, lo cual enojó a los samaritanos. Desde ese entonces, los samaritanos trataron por todos los medios de detener la construcción del templo. Acuérdense que en el 4 los enemigos se oponen a la reconstrucción. Son específicamente los samaritanos y tratan de detenerlos, sobre todo durante el reinado de Ciro y luego de Darío, rey de Persia. Los samaritanos eran descendientes de los colonizadores asirios e israelitas. Los judíos los consideraban inmundos porque se habían mezclado por medio de matrimonios que no eran igualitarios. ¿Sí, Tony? Cuando dijiste Yeshua, líder de los sacerdotes, qué interesante cuando van de regreso, salvados ya a su pueblo, ¿no? Y Yeshua significa salvación, es el nombre de Cristo. Sí, nosotros le decimos Jesús por el griego, pero a mí me fascina saber que el sacerdote se llama Yeshua. Y también cuando estás hablando de esta colonización de los asirios e israelitas, recuérdense cuando fueron deportados a Siria los judíos, se mezclaron con los asirios. Esta es la descendencia samaritana que existe hasta el día de hoy, aunque nosotros en nuestro tiempo de historia que estamos viendo tienen muchos problemas entre ellos. Hoy por hoy, 2025, ya hace muchos años, se llevan muy bien y es una comunidad muy respetada también por los judíos y viceversa. Gracias. Muchas gracias, Tony. Y también en el 4 es muy importante que no olviden que en esa parte se habla de todo lo que son los enemigos y la oposición a la reconstrucción del templo. Aquí se ve en particular quiénes se oponen, por qué se oponen. No voy a extenderme mucho porque si no haríamos la clase muy larga, pero acuérdense que los enemigos de Judá y Benjamín se enteran de la reconstrucción del templo y ofrecen ayuda, pero son rechazados. También los enemigos comienzan a obstaculizar y a desanimar a los judíos, enviando cartas acusatorias al rey Artajerjes. Este rey contesta esa carta. La construcción del templo se detiene debido a la oposición y la falta del apoyo. Quiere decir que se detuvo la construcción del templo. Acuérdense que, como ya dijo Mirna, había varios personajes importantes, unos eran detractores y otros apoyaban. Pero lo más importante es que aquí se ve en este capítulo 4 todo lo que es la parte de los enemigos que incluso sobornaron a la gente para que el templo se detuviera. No nos vamos a detener mucho en eso, nos vamos a la siguiente. En las 5 y en las 6 relata cómo los judíos obtuvieron nuevamente el permiso de edificar el templo en Jerusalén después del exilio que habían tenido los samaritanos en detener el proyecto, lo que les acabo de mencionar. Los profetas Egeo y Zacarías alentaron al pueblo a seguir la edificación aun cuando se les había mandado detenerla. Eso lo pueden revisar en Esdras 5, versículos 1 y 2. Los habitantes de la zona no eran judíos, se preguntaban si estos tenían permiso para construcción y cuando los judíos mencionaron el decreto del rey Ciro como permiso para la edificación, escribieron al rey Darío y le preguntaron si el decreto de Ciro era verdadero. Fíjense qué interesante. En el capítulo 5 hay una investigación y una confirmación del decreto de Ciro. También es muy importante, como dice Mirna, en mis apuntes lo tengo, que otra de las cosas interesantes es que desde Isaías se hablaba de Ciro. Corrígeme si me equivoco, Tony, en los capítulos 44, versículos del 26 al 28, y en el 45, en los versículos del 1 al 13. Desde Isaías se hablaba de Ciro, el rey que permitiría a los judíos volver a reedificar. Otra cosa importante es que Dios cuidaba a su pueblo.
Esto se ve mucho en el capítulo 5 y se vuelve a mencionar que los profetas Ageo y Zacarías exhortaron al pueblo a continuar con la construcción del templo. Los gobernantes locales interrogan a los judíos sobre su autoridad para construir el templo, y los judíos explican que tienen el decreto de Ciro que les permite reconstruir el templo. Eh, no quiero equivocarme, Tony, pero creo que la detención del templo fue de 2 años, ¿no? Fueron varios años, pero porque 15 años. sí, tenían conflicto con los samaritanos, porque los samaritanos querían adorar, ayudar a reconstruir el templo, pero los judíos no se los permitieron, aunque los samaritanos y la gente que estaba ahí alrededor estaban ahí ofrendando al Señor, aunque no hubiera templo. Sí, entonces fue un conflicto muy fuerte y Ujú. pero sí, de entre 2 y 20 años. Yo tengo un dato que lo vi en Esdras 5, que habían sido 2 años, pero probablemente fueron 2 o más años. Si quieren, lo revisamos. Gracias. Y dice, Dios cuidaba a su pueblo para que pudieran reconstruir el templo. Nosotros somos siervos del Rey del cielo y de la tierra. Recordemos que Nabucodonosor destruyó el primer templo y que Ciro emitió un decreto para reconstruir el templo en su sitio. Y ya después hablaremos de Selbasar, se llama, ¿verdad, Mirna? Selsasar o Selbasar, que era después un Cheles va gobernador. a ser. Ujú. Ajá, ahora, en el capítulo 6 se registra perdón, Esdras 6 registra que el decreto fue encontrado y Darío permitió que se reanudara la construcción. O sea, aquí es muy importante entender que hay gente que quiere construirlo, gente que no quiere construirlo, gente que da sobornos para que no se construya, gente que hace cartas a los reyes y que pide que esto se haga. Y a final de cuentas, en el capítulo 6 se da el decreto de Darío y la reanudación de la construcción del templo o la reconstrucción del templo. Darío hace un decreto y continúa la obra. En otras palabras, Ciro, Darío y Artajerjes apoyaban la construcción del templo. Este templo iba a medir 27 metros de alto y 27 de ancho, y los gastos iban a estar a cargo de la tesorería. El rey Darío encuentra el decreto de Ciro y emite un nuevo decreto que ordena la continuación de la construcción del templo. Los judíos reanudan la construcción del templo y lo terminan en 4 años más. Se celebra la dedicación del templo con sacrificios y alegrías. También en un resumen es muy importante mencionarle que estos capítulos narran la reconstrucción del altar y el comienzo de la construcción, la oposición que enfrentan los judíos, la investigación y la confirmación del decreto de Ciro y finalmente la reanudación y terminación de la construcción del templo bajo el decreto de Darío. En los capítulos 5 y 6 que ya mencionamos, los profetas Ageo y Zacarías exhortan al pueblo a continuar la construcción del templo. Lo pueden checar en el capítulo 5, 1 y 2. Los gobernantes locales interrogan a los judíos sobre su autoridad para construir el templo. Esto lo pueden ver en capítulo 5, versículos 3 al 17. El rey Darío encuentra el decreto de Ciro y emite un nuevo decreto que ordena la constitución de la construcción del templo. Eso lo pueden ver en el capítulo 6, versículos del 1 al 12. Los judíos reanudan la construcción del templo y lo terminan en 4 años. Eso lo ven en el capítulo 6, del 13 al 15. Se celebra, perdón, la dedicación del templo con sacrificios y alegría. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 6, del 16 al 18. Se celebra la Pascua para que se conmemore la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto. Eso se explica en el capítulo 6, del 19 al 22, y viene todas las particularidades de la celebración de la Pascua y todo lo que se hace en esto. En resumen, estos capítulos narran la continuación de la construcción del templo después de una pausa, la búsqueda del decreto de Ciro y la emisión de un nuevo decreto por Darío que permite la construcción de la obra y finalmente la terminación y dedicación del templo con gran alegría y celebración. Y aquí les pusimos que este hombre, que es Darío, rey que gobernó el imperio persa, el decreto de Ciro o el edicto de Ciro
fue un decreto emitido por el rey Ciro el Grande, rey de Persia, en el año 539 a.C., donde permitía a los judíos deportados a Babilonia regresar a su tierra natal, Jerusalén, y reconstruir su templo. Este decreto es considerado un acto de libertad y tolerancia religiosa, así como una señal de respeto hacia las culturas e identidades de los pueblos cautivos. ¿Qué nos enseñan todos estos capítulos que son muy extensos? Que así como había gente que se oponía a la construcción, había gente que Dios usaba para que esto se llevara a cabo y que además había sido mencionada antes de que incluso nacieran. A mí me llama mucho la atención lo de Ciro porque incluso lo vemos en, como se los mencioné hace un ratito, en Isaías 44 y en Isaías 55. Bueno, en la parte esta anterior que mencionó Lupita, la verdad es que a mí me encanta este capítulo 6 en donde Darío aprueba la reconstrucción. Yo quisiera leerles un pedacito, pero antes presentarles, acuérdense que cada uno de estos reyes permite el regreso, permite la reconstrucción, pero también en cada uno de ellos hay oposición. Entonces, podríamos dividirlo en tres, con Ciro regresa con Zorobabel, los Sedaías, y luego hacen la reconstrucción del altar, comienzan a construir el templo y los enemigos se oponen. Luego, más tarde, durante el reinado de Jerjes y Artajerjes, también llegan estas personas que estaban en contra, en donde les dicen, no, pues es que están construyendo las murallas y pues no van a pagar impuestos y se va a volver una bronca y se vuelve a detener la construcción. Luego se vuelve a reanudar la construcción, se detiene la obra y queda suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces ahí es donde ya después llega Ageo y Zacarías. Y solamente yo quisiera mencionarles esta parte en donde Ageo les dice, o sea, ellos ya están como bien tranquilos porque pues ya no podían construir el templo, están ellos en su casa, en sus vidas, haciendo lo que tienen que hacer, y pues de repente llega Ageo, y nada más para recordar un pasaje de Ageo donde dice, medita bien sobre tus caminos, estás dejando lo importante. Y como lo vimos en Zacarías también, porque Zacarías también llega y está en ese momento, acuérdense que en otra de las presentaciones dijimos que decía, no con fuerza, sino con el espíritu, dice el Señor. ¿Se acuerdan que vimos esta parte también muy importante? Este, ahora fíjense, Darío aprueba la construcción, le mandan esta carta a Darío y Darío se pone a investigar y pues resulta que estos escritos no estaban en Babilonia, se dice que estaban en la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media, en el sur, donde se encontró un rollo que decía lo siguiente y se los voy a leer rápidamente. En el primer año del reinado del rey Ciro se emitió un decreto en relación con el templo de Dios en Jerusalén, que se reconstruye el templo con los cimientos originales en el sitio donde los judíos solían ofrecer sus sacrificios. Su altura será de 27 metros y su anchura será de 27 metros. A cada tres hileras de piedras especialmente preparadas se les pondrá encima una capa de madera. Todos los gastos correrán por cuenta de la tesorería real. Además, las copas de oro y de plata que Nabucodonosor tomó del templo de Dios en Jerusalén y llevó a Babilonia serán devueltas a Jerusalén y colocadas nuevamente en el lugar que corresponden, que sean devueltas al templo de Dios. Entonces el rey Darío envió el siguiente mensaje. Por consiguiente, Tadnai, gobernador de la provincia, que es el que estaba en desacuerdo, situado en el occidente del río Eufrates, y Setar Bosnai, junto con sus colegas y otros funcionarios de occidente del río Eufrates, manténganse bien lejos de allí. No estorben la construcción del templo de Dios. Dejen que se reconstruya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá ni a los ancianos de los judíos. Además, por la presente decreto que ustedes tendrán que ayudar a esos ancianos de los judíos mientras reconstruyen el templo de Dios. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra sin demora con los impuestos que se recaudan en la provincia situada al occidente del río Éufrates, a fin de que la construcción no se interrumpa.
Denles a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesiten, sean becerros, carneros, corderos para las ofrendas quemadas que presenten al Dios del cielo, y sin falta provéanles toda la sal y todo el trigo, el vino, el aceite de oliva que requieran para cada día. Entonces ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo y orar por el bienestar del rey y sus hijos. También declaro que a los que violen de cualquier manera este decreto, se les arrancará una viga de su casa. Luego serán levantados y atravesados en ella, y su casa será reducida a un montón de escombros. Que el Dios que eligió la ciudad de Jerusalén como el lugar donde se dé honra a su nombre, destruya a cualquier rey o nación que viole este mandato, destruya este templo. Yo, Darío, he emitido el presente decreto, que se obedezca al pie de la letra. Léanlo, de verdad, léanlo con calma, es impresionante. O sea, se dan cuenta cómo llegan estos chismosos a decirles que, ay, no, que lo están construyendo y no te van a pagar y no sé qué, y no va a pasar esto ni el otro. Y de repente se pone a buscar Darío y busca el escrito de Ciro y se encuentra el mensaje de Ciro. Y vean lo que les dijo, es impresionante. De verdad, por eso me llamó tanto la atención este libro, porque a Dios no se le va una. Le regresaron cada copa, cada cuchillo, cada taza, cada animal, cada todo, 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 absolutamente todo. Y bueno, para no tardarme más, Esdras 7. Esdras, maestro de la ley, llega aquí a partir de Esdras 7, empieza a hablar Esdras en primera persona. Se presenta Esdras el sacerdote, que también era escriba, o sea, maestro. La lista de nombres de los 5 primeros versículos de este capítulo nos dice que Esdras era descendiente directo de Aarón, acuérdense, hermano de Moisés. También aprendemos en este capítulo que Artajerjes permitió a Esdras llevar a un grupo de judíos de Babilonia a Jerusalén. Más aún, Artajerjes proporcionó dinero para el templo, o sea, aparte de todo, iban financiados, ¿no? Financiados por Dios. E hizo que Esdras tomara tesoros del templo de Babilonia y los devolviera al de Jerusalén. Además, leemos que le dio autoridad para nombrar de entre el pueblo jueces que prestaran servicio en el gobierno local de los judíos. Artajerjes, rey que gobernó el imperio persa desde el 465 al 424. Acuérdense que no es que haya pasado de un día al otro, ¿eh? O sea, pasaron bastantes años. Ahora también, importante que ustedes chequen esta parte, que ya perdí mi hojita. Pero fíjense, el idioma de los persas era el persa antiguo, idioma oficial de Irán y Afganistán en la actualidad. El idioma de Babilonia era el acadio, en Mesopotamia actual, Irak. Y los judíos, para dirigirse a ellos, era el arameo, pero también hablaban hebreo. Entonces estamos hablando de que eran políglotas también y que, o sea, no era fácil tampoco comunicarse, ¿no? Esta parte también me llamó la atención porque de repente se nos puede ir el hilo de que, pues, la verdad es que está impresionante esta parte también. Sí, Tony. Estás en un tono. Tocaste ahorita que se devolvieran los tesoros del templo de Babilonia, porque cuando lleguemos al libro de Daniel nos vamos a dar cuenta que hay un retorno de todos estos, pues cosas sagradas, pero por lo que vemos, no todas. Me refiero a que hay tres ocasiones, también en el retorno van tres ocasiones de regreso a los judíos, no todos se fueron de un solo golpe. Y, Sí, que, así es. y estos vasos son muy importantes porque cuando lleguemos al rey Belsasar, que es descendiente de Nabucodonosor, es donde van a tomar en una fiesta el vino en esos vasos. En esos vasos. Muy Otra bien, de la las cosas, siguiente, muchas otra gracias. de las cosas importantes que me gustaría también resaltar con lo que dijo Mir, fíjense los tiempos. Ageo y Zacarías es 520 antes de Cristo. Artajerjes es 444 antes de Cristo. Y el segundo grupo de Esdras es el 458 antes de Cristo. Es lo que menciona Tony, que fueron diferentes grupos en diferentes tiempos. Pero como a este hombre, Artajerjes,
Dios lo usó de una manera impresionante. Y esa es otra de las cosas que hablamos siempre en los personajes de la Biblia, cómo Dios usa a ciertos personajes de la Biblia para hacer su voluntad y sus propósitos. Así como hay detractores, hay gente que es usada por Dios para hacer exactamente lo que Él quiere hacer en el momento en el que lo quiere hacer. Ahora, en el capítulo 8, que aquí vamos a hacer un resumen muy breve, porque pues el 8 es, les comento que el 8 es una lista de los que regresan con Esdras. Habla también del ayuno y de la oración, habla de los 12 jefes y sacerdotes, y hay una lista enorme de gentes y familia, y viene toda la genealogía de la gente que está en este movimiento, en este exilio. Dice la jornada a Jerusalén. La primera parte del capítulo 8 de Esdras contiene una lista de los grupos de personas que fueron con Esdras desde Babilonia hasta Jerusalén y menciona el número de personas que componían cada grupo. Luego en el capítulo 8 se relata la historia de la jornada de los judíos a Jerusalén, incluso de la forma en que ayunaron y oraron para recibir protección en el camino y de cómo el Señor escuchó y contestó sus oraciones. Aunque esta laminita que les pusimos aquí tiene que ver con el capítulo 3, versículo 8, no con el capítulo 8, nos llamó mucho la atención que lean que pusieron a los levitas mayores de 20 años a dirigir la obra de la casa de Jehová. Eso también es un dato muy importante que no debemos de olvidar. Por eso se las pusimos aquí como un dato extra. Otro punto importante del capítulo 8. Fíjense bien, hacían mucho ayuno y oración. Pero además, en esta época, con todo esto que se menciona, Esdras numera a los líderes y personas que viajan con él desde Babilonia a Jerusalén. 8:1-14. También Esdras proclama un ayuno y oración para pedir protección en el viaje. Esdras 8:15-23. Dice, entregan tesoros y objetos sagrados a los sacerdotes para que los lleven al templo. Esdras 8:24-30. Estos eran 12 jefes de sacerdotes que transportaban el oro y la plata que estaban devolviendo. Viajan desde Ahava a Jerusalén y después de un viaje seguro entregan los tesoros y objetos sagrados al templo. Esto está en Esdras 8:31-36. Pero fíjense todas las cosas que entregaron. 22 toneladas de plata, 3.400 objetos de plata, 3.400 kilos de oro, 1.000 monedas de oro. Además de animales, menciona incluso chivos, ofrenda de toros, ofrenda de 96 carneros, ofrenda de 77 corderos, etcétera, etcétera. En el capítulo 8 pueden ver todo lo que realmente ofrendaron, entregaron e hicieron todo este grupo y la genealogía, porque era muy importante saber de dónde venía cada una de las personas que estaban haciendo este recorrido. ¿Nos ayudas, por favor, con la 30, Tony? Sí, en Esdras 9:10 está muy marcado que los casamientos con mujeres que no eran israelitas están hablando ya de los matrimonios mixtos. El Señor está en contra por completo de algo así porque precisamente mezclarse con mujeres de otras naciones era mezclarse con los ídolos de ellas, ¿sí? Quizá la razón principal por la que Israel y Judá fueron dispersados y llevados cautivos fuera que adoraban ídolos. Esdras y otros líderes judíos trataron de evitar que el pueblo volviera a cometer esos mismos errores al regresar a su tierra prometida. Al leer Esdras 9 y 10, muchos judíos se habían casado fuera del convenio, o sea, del plan de Dios, haciendo que eso aumentara la tentación de adorar a los dioses de sus cónyuges. Eso es lo que nosotros le llamamos el yugo desigual. El libro de Nehemías continúa la historia que comienza en Esdras. En las primeras escrituras judías, Esdras y Nehemías era un solo libro, pero lo dividieron para que pudiéramos entender mejor los acontecimientos de Esdras como escriba y sacerdote, y de Nehemías como copero del rey. Inclusive es copero del rey Asuero y luego hay otras versiones que dicen Jerjes o Artajerjes, y es muy probable que haya sido el esposo de la reina Esther. Como podían
pocos judíos, ¿cómo podían pocos judíos conquistados mantener el pueblo de Dios en el enorme reino persa? Pues realmente es un pueblo que se ha adaptado. Los asirios, los babilonios y los persas creían en muchos dioses. Participaban el sincretismo y es una mezcla de distintas religiones. Sí se han asimilado los judíos, sí se han asimilado a otras naciones, sí se han casado con otras personas de otras creencias y eso es lo que ha tenido una situación muy complicada en la que ahorita no- sabemos que a partir del 13 de junio de 2025 están viviendo ya con la guerra en contra de Irán. El Señor ha permitido que Irán sea Irán o el LAM hayan sido ahora sus enemigos eternos y definitivamente ha sido complicadísimo. Había una gran necesidad de que Esdras y Nehemías enfatizaran que los judíos debían casarse con judías. Si se hubiera permitido los matrimonios mixtos en estos tiempos, habría sido el fin del pueblo de Dios y su religión. Es por eso que están apartados, es por eso que el Señor los quiere mantener no cautivos, sino dentro de lo que es el código familiar. Estamos representando a la novia con ellos y definitivamente el Señor está buscando una familia para vivir en la eternidad. Ahora tenemos que entender cuando veamos a Nehemías que él va a ser reconstructor, pero de los muros. Esdras de lo que es el templo y Nehemías de los muros. Esdras va a volver a enseñar al pueblo lo que es la Torá, o sea, todo lo que son las escrituras, y le van a llamar el padre del judaísmo. Y Esdras va a enseñarles también nuevamente a que regresen al hebreo. Los resentimientos entre los judíos y los samaritanos no eran nada nuevo en los días de Esdras. Como resultado, los samaritanos impidieron el trabajo de los judíos sobre el templo por unos 16 años. Aquí hay otra versión de cantidad de tiempo. El chiste es que desde 536 hasta el 520 antes de Cristo, Esdras se refirió a esta gente de Samaria como enemigos. Por causa de ellos, la reedificación del templo se demoró 25 años. Quiero que recordemos la escena de Jesucristo cuando está con la samaritana. Sí, está en Samaria precisamente, que fue la capital de las 10 tribus de Israel. Ahí Cristo se acercó a una mujer pues que es indigna, ¿no? Prácticamente, primero como samaritana y segundo porque era una mujer que había tenido otros, bueno, varios esposos. Gracias a ella se publicó que Cristo estaba ahí, pero el Señor no tiene nada en contra de ellos, quiero que lo sepan. Inclusive ellos no adoran en Jerusalén como lo deberían hacer todos los judíos o creyentes del Señor, sino que en Samaria están los montes Gerizim y Parisim, en donde se dividieron las tribus y seis dijeron bendiciones y seis dijeron maldiciones. En el monte donde se hicieron las bendiciones es donde ellos hasta la fecha conmemoran las fiestas del Señor. Hoy tienen una excelente relación con el pueblo judío. No se mezclan entre en ninguno de ellos y utilizan también sus ropas, son, pues siguen siendo túnicas, ¿sí? Ya con colores, pero siguen siendo túnicas como se hacía en el pasado. Gracias. ¿Nos ayudas, Connie? Gracias, sí. Ujú. Bueno, el regocijo de Dios ante la obediencia. El pueblo de Israel practicó la idolatría cientos de años, desde el periodo de Jueces, 1380 antes de Cristo aproximadamente, hasta el exilio a Babilonia, 432 antes de Cristo aproximadamente. Más o menos 948 años aproximadamente. El exilio. Cuidado si estás contaminando el ambiente de tu casa, de tu iglesia, de tu escuela, de tu célula, de tus hermanos. Y Dios tiene planes para ti. ¿Por qué? Porque te va a sacar y te mete en un desierto hasta que te arrepientas.
Esto fue lo que Dios hizo con su pueblo por su desobediencia. Dios desde el cielo observa que su pueblo se arrepiente de su traición idólatra y pone en el corazón del rey Ciro la autorización para que el pueblo regrese a Jerusalén a reconstruir el templo. Ese templo había sido construido por Salomón. ¿Qué creemos que Dios, cómo se hubiera sentido Dios con esto? Al ver el arrepentimiento de su pueblo. Pues yo creo que desde su trono, feliz, ver el arrepentimiento de tus hijos que van hacia la obediencia, te sientes feliz. Ciro inicia esa liberación del pueblo y ellos comienzan la obra. Dios los mira desde el cielo con gozo. El pueblo trabajando en los cimientos, en el altar, el atrio, ofrecen holocausto, cantan, lloran de alegría, dan gracias, festejan las fiestas y se escucha el clamor hasta el cielo, dice su palabra. Dios lleno de alegría y gozo, viendo desde su trono corazones arrepentidos, obedientes, hermanos unidos en un mismo espíritu, Dios aplaudiendo la obediencia de sus hijos. Sin embargo, de pronto entra un rayo de oposición. Un gobernador que se llamaba Tatnai, gobernador de una provincia cercana a Jerusalén. Y entra en oposición este gobernador, un falso adorador de Dios. Debemos tener cuidado. Estamos rodeados de falsos adoradores de Dios. Tienes que tener el discernimiento para identificarlos. Y este falso adorador quiere unirse al pueblo de Dios para ayudar con la reconstrucción. Bueno, la siguiente, por favor. Al Zorobabel decir no se lo permite. Zorobabel no se lo permite. Segundo aplauso del Señor. Desde el cielo ve la obediencia de este líder y del pueblo. No te unas en yugo desigual. Cosa que también nos dice el Señor en 2 Corintios 6:14. El enojo, la venganza, la envidia del enemigo de los hijos de Dios y del pueblo de Dios continúa tratando de impedir la reconstrucción del templo que era la voluntad de Dios. Aplica esta palabra. Ve quién te rodea. No le compartas todos tus planes o tus oraciones o tus sueños. No, tienes que saber bien con quién compartes tus oraciones, con quién compartes tus sueños. Bueno, sin embargo, cuando Dios tiene un plan para sus hijos, nadie lo va a interrumpir. Dios envía un castigo ejemplar a través del rey Darío sobre estos opositores, falsos adoradores de Dios. ¿Y qué les hace con un mandato de Darío que Dios ordena desde el cielo contra esa provincia? Ordenando a Tatnain, el gobernador de esa provincia, que ellos pagarían todos los gastos con los impuestos recabados, además de proveer al pueblo de Israel diariamente todo lo que requieran durante la obra, dándoles becerros, carneros, sal, trigo, aceite y aceite de oliva. Castigo ejemplar de Dios a todo aquel que estorbe sus planes que tiene para sus hijos.
Por eso insisto yo, Señor, hágase tu voluntad en la tierra, en el cielo, en la tierra y en mi vida. Busquemos siempre hacer la voluntad de Dios, sus planes, invocar que nos comparta sus planes para actuar con ello, porque muchas veces pedimos algo, pero Dios tiene algo mejor que probablemente no vemos en ese momento, pero lo vamos a ver después. Moraleja, analiza bien a gente que te rodea. Si Dios te hace vivir una prueba, no reproches la prueba, mejor dile, ¿para qué es esta prueba? ¿Qué tengo que pulir en mí? ¿Para qué? Para que tu santidad sea mayor. Te damos gracias, Señor, por tus planes. Es todo, gracias. ¿Nos ayudas, Leti? Sí, Gracias, Connie. bueno, pues aquí ya viendo algunas conclusiones de lo que hemos venido hablando en estas 12 semanas, como ya lo comentaron anteriormente, Esdras y Nehemías son un solo libro en las escrituras hebreas, porque son parte de un mismo relato. El libro de Esdras empieza con la construcción del templo, luego viene la construcción de las murallas, como vemos en el libro de Nehemías, lo cual cubre la necesidad de seguridad y fortaleza. Nehemías dice que cuando supo que las murallas de Jerusalén seguían destruidas más de medio siglo después de terminar la reconstrucción del templo, dice, me senté y lloré en ayuno y en oración a Dios. Eso lo podemos ver en Nehemías 1:4, así también como lo comentaban hace un rato, en Esdras 8 se ve cuando el pueblo ayuna. Y eso es muy importante también que nosotros lo tengamos presente día a día, ¿no? El estar en ayuno y en oración para pues saber también lo que el Señor quiere para nuestra vida y para guiarnos en tus caminos. Puede que el templo parezca una institución religiosa y la muralla una secular. Sin embargo, Dios guió a Nehemías a trabajar en las murallas, lo que tienen las mismas importancia de cuando guió a Esdras a trabajar en el templo. La reconstrucción de los muros no solo representa la seguridad física de la ciudad, sino también la restauración del pueblo de Israel y su relación con Dios. Aquí es lo que veíamos y nos explicaba esta Tony que Esdras, pues no nada más era un escriba, sino que también era el que enseñaba para que la gente regresara nuevamente a la ley de Dios. La que sigue, por favor. Dice, la reconstrucción de la ciudad y sus murallas ayudó a unir a los judíos y a fortalecer su identidad como nación. También fue un símbolo de esperanza y renovación para el pueblo de Israel después de un largo exilio. La reconstrucción de los muros fue un esfuerzo de colaboración, lo que demuestra la importancia de trabajar juntos para lograr objetivos comunes. Yo considero que es muy importante que siempre trabajemos en comunión y en conjunto con los hermanos, pero así como decía Tony, nunca en un yugo desigual, porque el Señor nunca va a bendecir eso. El libro de Esdras enseña sobre la reconstrucción del templo y la comunidad judía después del exilio en Babilonia, destacando la fe, el arrepentimiento y la obediencia del pueblo de Dios. También muestra cómo Dios cumple sus promesas y restaura a su pueblo después de tiempos difíciles, incluso a través de reyes y líderes paganos. Aquí podemos ver cómo el Señor usa a gente también que no cree en Él para cumplir sus objetivos. Esdras como líder demuestra cómo servir a Dios y a su pueblo, inspirándolos a seguir sus mandamientos y a reconstruir su comunidad. Gracias. Gracias, Leti. Bueno, aquí vamos a ver nada más como una síntesis, el regreso y la reconstrucción. El libro de Esdras cuenta el regreso de los judíos a Jerusalén después de su exilio en Babilonia, una promesa cumplida por Dios. También describe el proceso de reconstrucción del templo, que fue un esfuerzo colectivo, como mencionó Leti, y que enfrentó oposición de otros pueblos de la región. El templo es reconstruido, marcando el comienzo de una nueva era para la comunidad judía. Se destaca la importancia
de la ley de Dios y la enseñanza del Torá por parte de Esdras. Acuérdense que Esdras sufría por lo que hacían todos. Incluso hay una parte en el capítulo 9 que dice que se arrancó el cabello y rasgó sus vestiduras. ¿Por qué? Porque él sufría por todo lo que estaba haciendo. Una de las características de Esdras que a mí me gusta mucho es que no lo señalaba y él se sentía parte de todo este grupo y se culpaba por lo que estaba haciendo el grupo mal y le pedía perdón a Dios por lo que había hecho mal el grupo. O sea, él se tomaba personal todo esto. La figura de Esdras. Esdras es presentado como un líder espiritual y un maestro de la ley. Nosotros tenemos que entender, para adaptar las características de los personajes, qué es ser un líder espiritual, qué es ser un maestro de la ley. Nosotros en muchas ocasiones podemos influir tanto de manera positiva como de manera negativa con la gente con la que nos rodeamos. Y en muchas ocasiones tenemos que ayudar a la gente, pero no señalando, no juzgando, pero sí tratando de llevarlos a el camino que Dios quiere. En otras palabras, tratar de evitar que ellos cometan los errores que Dios no quiere que cometan, pero recuerden que el único que puede hacer la obra es Dios, no nosotros. Nosotros estamos para servirlo, pero también nosotros tenemos que ser líderes, igual que lo fue Esdras. Se describe también su dedicación a la enseñanza de la Torá y su influencia en la vida religiosa de la comunidad. Corrígeme si me equivoco, Tony, pero Esdras para los judíos es una figura sumamente importante, porque aparte de que conocía todo, de que escribía, de que era maestro, de que era un líder espiritual, etcétera, etcétera, pues al día de hoy muchas de las cosas que los judíos hacen es mucho de lo que Esdras les enseñó en ese momento, ¿no es cierto? Así es, pero fíjate, es de los pocos sacerdotes que estuvieron cumpliendo con lo que Dios dijo. A través del sacerdocio era la enseñanza precisamente al pueblo judío. Exactamente, era la enseñanza al pueblo judío. Esdras, junto con otros líderes como Nehemías, juega un papel crucial en la reconstrucción de Jerusalén y la reconstrucción de la vida judía. ¿Nos ayudas con las dos siguientes, Tony, porfa? Son imágenes, pero nos puedes dar alguna. Sí, podemos empezar del lado izquierdo, por favor. Dice, el muro de las lamentaciones, esto es parte del muro. Quiero que señales, por favor, con tu manita, nada más Sí, porque está largo. Exactamente, eso es una parte de de la muralla gigantesca que está alrededor de Jerusalén. Pero esa la escogieron directamente porque ellos saben que da hacia el lugar santísimo de lo que era el templo de nuestro Señor. Entonces ahí le llaman Muro de los Lamentos y curiosamente en el libro de Lamentaciones de Jeremías habla del dolor que causa haber perdido el templo y la gente se reúne, hombres de un lado, mujeres del otro lado, no importa que no seas judío, tienes que llevar ese mismo orden. Y hay un lugar, una oficinita pequeña en donde te dan pequeñas hojas para que escribas los nombres de las personas y las peticiones de oración que tienes para que vayas y los deposites directamente en las ranuras del templo perdón, del muro. Y con el tiempo las retiran, pero las meten en bolsas especiales y las van y las entierran todas esas peticiones de oración al Monte de los Olivos. Así que los que hemos tenido el privilegio de poderlo hacer ha sido una cosa maravillosa, aparte de que llegas ahí se siente una sensación espiritual impresionante. En medio está la menorá. Esta menorá está en la calle y pesa no sé cuántos kilos de oro. Es la menorá que tienen preparada para utilizarla en el templo que se va a levantar, el tercer templo. Y es uno de pues, de las muchas cosas que ya tienen preparadas y listas para cuando puedan levantar el templo, que nosotros no queremos, nosotros no estamos esperando el tercer templo. Quiero que lo entendamos, por favor, porque es en el templo en donde no va a llegar el Señor. El Señor va a llegar al Monte de los Olivos y para rescatar a su pueblo, ¿sí? Se va a poner parado en el Monte de los Olivos, se va a abrir un camino en donde van a poder huir los judíos hacia Jordania, ¿sí?
cuando sea el tiempo del Apocalipsis. Del lado derecho está una maqueta del tercer templo. Esta maqueta, ya vimos también el original, es maravilloso. Se ve que va a ser algo muy ostentoso, pero ya también tienen todo listo. Lo tienen listo, lo levantarían en 9 meses y también iniciarían nuevamente con sacrificios de animales. Es lo impresionante, que si nos llegara a tocar, nos tocara ver eso, pues veríamos cómo se hacían los sacrificios en tiempos bíblicos. Pero obviamente esto es un templo en donde se va a sentar el anticristo, así que por eso, por favor, no cooperen. No cooperen, hay muchos cristianos que están mandando dinero y depósitos y también de los judíos. Ya está todo listo, pero no debemos de participar. Y del lado izquierdo abajo está la parte baja del muro de los lamentos. Si ven, alcanzan a ver, son unas piedras gigantescas de un peso incalculable. Toda esa roca de ese tono, de ese tono todo es Jerusalén. Con ese tipo de roca está hecho, son piedras gigantescas y queremos ver más adelante si podemos tener la posibilidad de ver, hay un museo que está abajo de ese muro. Puedes entrar a la parte baja del muro por una, pues ahora sí que escalinata gigantesca. La intención es que se camine por lo que era la antigua Jerusalén, por donde realmente Jesucristo debió haber caminado. Eso ya también lo abrieron al público y también hay una sinagoga, o sea, un lugar para orar en la parte de abajo del muro de los lamentos, y esa sinagoga tiene al frente una granada gigantesca de plata con todos los mandamientos y los preceptos, y está girando. Entonces te sientas en bancas y tú puedes orar desde ese lugar y va directamente hacia lo que es lo que ellos saben que se representa ahí y debe estar ahí el arca del pacto. ¿Sí? Entonces es algo impresionante, impresionante todo lo que el Señor ha permitido. Este, Leti, ¿puedes apagar tu teléfono, gracias, tu micrófono? Gracias, la que sigue, por favor. Y esta es la famosísima. Es la roca del fundamento, es la piedra del fundamento. Está abajo de la mezquita de Omar o la cúpula de la roca. Recuerden que fue desechada por los constructores, dice el rey David, y cuando empezaron a reconstruir el templo, precisamente olvidaron que sobre esa roca se debía de levantar el lugar santísimo. La hicieron a un lado, iniciaron la reconstrucción del templo a un lado y a la hora de abandonarla prácticamente pudieron los musulmanes apropiarse de ella y hacer su historia, ¿sí? La historia en donde dicen que Abraham iba a sacrificar ahí a Ismael en lugar de a Isaac, pero recordemos que esta roca no viene nada más de ese tiempo. Esta es la roca del fundamento en donde el Señor, a partir de esa roca, creó la tierra, creó el planeta. ¿Sí? Esta es la roca en el fundamento en donde estaba por sacrificarse Isaac, pero también es la roca en donde a los peregrinos prácticamente sabían que tenía que estar ahí el templo, ¿sí? Entonces es una maravilla que ya no se puede entrar ahí porque hubo muchos turistas que desgraciadamente estuvieron picando la roca para llevarse un pedacito. Creo que eso es lo peor que pudieron haber hecho, los pudieron haber matado. Está cerrado, pero al parecer el hermano Eduardo Joseph, no sé por estos tiempos lo difícil que está haciendo, pero querían volver a pedir que pudieran entrar nuevamente los turistas para conocer la piedra del fundamento. Gracias, la que sigue. Bueno, el resumen, el libro de Esdras es un relato de esperanza y restauración, como lo mencionamos al principio, que muestra cómo Dios cumple sus promesas y permite a su pueblo reconstruir su vida y su comunidad después del periodo del exilio.
La figura de Esdras, con su dedicación a la ley de Dios y su enseñanza, es un ejemplo de liderazgo espiritual y compromiso con la restauración de la vida judía. Imagínense si a nosotros nos cuesta trabajo de repente dar una clase o estudiar, prepararnos y tal. Imagínense de verdad después de todo este exilio, todo lo que pudo haber pasado por su corazón, todas estas cosas que vio Esdras, pero aún así vemos a un Dios bueno que mueve todas estas circunstancias para que todo se dé, porque si Él dice que se va a hacer, se va a hacer. Ah, y de lo que comentabas, Tony, del museo, creo que hay un video del Bacari suelto en Israel, si lo buscan en YouTube, está, si no me equivoco, él hace un recorrido por este lugar por si quieren verlo. Sí, muchas gracias. La que Muy sigue, por bien, favor. aquí vamos a ver algunos puntos clave. Fíjense bien, los puntos clave, ¿por qué son puntos clave? Restauración y reconstrucción. El libro narra el regreso de los exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo, que es un símbolo de la restauración de la adoración verdadera a Dios. Estos son como tips que les quisimos poner. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener realmente una adoración verdadera a Dios? Una reconstrucción de lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos que entender que todo lo que leemos no son historias, no son cuentos, son enseñanzas. Los personajes nos dejan estas enseñanzas para saber qué hicieron, por qué lo hicieron, cómo lo hicieron y cuál fue el resultado. Creo que no hay duda de que Dios usó a Esdras en este caso para hacer muchas cosas, sobre todo esta restauración del templo, que era algo importantísimo para el Señor y para todo su pueblo en este exilio. Fe y confianza en Dios. Fíjense bien, el pueblo, a pesar de las dificultades y la oposición, demuestra su fe en Dios al perseverar en la reconstrucción. Volvemos al punto, nosotros tenemos dificultades y tenemos oposición. En muchas ocasiones decimos, ¿por qué si estoy acercándome a Dios, estoy teniendo oposición y estoy teniendo pruebas? Siempre que estamos en alguna actividad trabajando cercano a Dios, cercano a los designios que Dios quiere para nuestra vida, vamos a tener oposición, vamos a tener pruebas y vamos a necesitar tener mucha fe. Es difícil, nos desanimamos, nos cansamos, nos enfermamos, a veces no dormimos, a veces nos sentimos mal. Pero recordemos que es un plan y que nosotros estamos demostrando que tenemos una fe puesta en Dios y que Él es el que va a solucionar todo. Y al escuchar este tipo de historias como la de Esdras, nos damos cuenta cómo a final de cuentas prevalece lo que Dios quiere y Dios ayuda a la gente que quiere hacer la voluntad de Dios, porque nosotros nada más somos un instrumento de lo que Él quiere hacer. Pero si nosotros nos desanimamos, pues obviamente no va a poder ser lo que Él quiere que se haga. Entonces es muy importante tener fe y confianza en Dios, pase lo que pase. Arrepentimiento y obediencia. El libro destaca la importancia del arrepentimiento del pueblo por sus pecados y su obediencia a los mandamientos de Dios, especialmente cuando se enfrentan a la tentación de mezclarse con las culturas paganas. ¿Por qué se habla tanto del yugo desigual? A ver, aquí puede haber siempre confusión y más en el 2025 que estamos viviendo, porque siempre que hay un yugo desigual, normalmente las parejas van a tener contraposición de sus creencias. O crees o no crees en Jesús. O crees o no crees en el Espíritu Santo. O crees o no crees que Dios Padre hizo grandes cosas antes de mandar a su Hijo al mundo. Cosas tan de las bases de lo que nosotros tenemos que entender que hay gente que hoy, tristemente, lo puedo platicar como un testimonio personal, es muy triste ver cómo hoy los jóvenes se están casando en rituales que no tienen nada que ver con cuestiones de Dios, holísticas, usan tierra, usan signos, usan fuego, usan ciertas cosas que a Dios no les gustan y que siguen siendo culturas paganas. ¿Qué hacían estas personas cuando no adoraban a Dios? Creían en ídolos y creían en cosas que no estaban de acuerdo a lo que Dios nos enseñaba o ni no nos enseña.
Y hoy muchas de las gentes que no creen en el Señor creen en muchas cosas, se ponen pulseras, se ponen ojos, se ponen cosas que a Dios eso no les agrada y la gente cree que eso es algo muy simple y no es así. Imagínense una boda hoy con jóvenes en donde la gente se casa poniendo agua, tierra, fuego y jamás se menciona a Dios dentro de la ceremonia. O sea, ¿estamos siendo paganos o no estamos siendo paganos? O sea, no nos confundamos con lo que hoy está sucediendo, porque es lo mismo que sucedía en el pasado. La providencia de Dios. Esdras enseña que Dios está presente en la vida del pueblo y que Él cumple sus promesas incluso cuando el pueblo no es perfecto. Nunca los abandonó, nunca los dejó, les dio las herramientas, les dio los medios. Hubo incluso uso de impuestos de todos estos grupos para que todo esto se llevara a cabo, porque cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y eso es algo que tenemos que entender. La voluntad de Dios es perfecta y a veces no la entendemos, pero nosotros vamos a acabar haciendo lo que Él quiere si estamos de su lado, pero si nos alejamos de Él, estamos totalmente desprotegidos. Liderazgo y servicio. Esdras como líder demuestra cómo servir a Dios y a su pueblo, inspirándolos a seguir sus mandamientos y a reconstruir su comunidad. La importancia de la oración, que ya mencionamos todas. La oración de Esdras en Esdras 9 del 4 al 15 muestra la importancia de la confesión del pecado y la petición del perdón a Dios. Aquí me quiero detener. ¿Qué nos está enseñando este personaje? En esta sola frase nos está enseñando a orar, nos está enseñando a confesar con nuestra boca nuestros pecados y pedir perdón a Dios. Si nosotros no pedimos perdón a Dios por los pecados que hayamos hecho para nuestra familia o para otras personas, si no oramos continuamente y si no confesamos a Dios que necesitamos de Él, pues es muy difícil que podamos salir adelante. Pero eso es lo que nos enseña el libro de Esdras. También la unidad del pueblo de Dios. Esdras enfatiza la unidad del pueblo de Dios a pesar de las diferencias raciales y culturales para simbolizar la unidad davídica y mesiánica. Fíjense bien, a mí una de las cosas que me gusta mucho de Esdras es que él se preocupaba por todos, no por unos solos. No discriminaba, no señalaba, no segmentaba. Él quería que todos estuvieran bien, incluso cuando hizo el análisis de quién era la gente que estaba mal, y lo pueden ver en el capítulo 10, si mal no me equivoco, Tony, no me dejarás mentir. Él mismo analizó cuáles son las personas que estaban cercanas a Dios y que habían tenido un pecado. Dice, el pueblo reconoce su pecado. Y ahí se puso a explicar a cada una de las personas cuáles habían sido los pecados y la lista de los culpables. Y en la lista de los culpables había gente de alto nivel que supuestamente estaban cercanos a Dios. Entonces no juzguemos ni al más chiquito, ni al del medio, ni al grande, porque cualquiera se puede equivocar. Aquí no hay nadie que sea más grande o más pequeño que otro. La respuesta del pueblo de Dios. En Esdras 10:12, el pueblo responde a las palabras de Esdras, demostrando su disposición a obedecer a Dios y arrepentirse de sus pecados. Eso es, yo creo que es algo muy lindo cuando tú demuestras, como lo hizo él, a obedecer a Dios. Yo creo que si algo le puede dar como regalo una persona a otra es darle la convicción de obedecer a Dios, porque eso es lo que le va a convenir en su vida, y arrepentirse de sus pecados, por lo que es lo que Dios espera que nosotros hagamos con nuestro prójimo y con nuestros semejantes para acercarlos a Dios, no alejarlos de Dios. El trabajo como servicio a Dios. Esdras y Nehemías, junto con otros, realizaron un arduo trabajo para reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén, mostrando que servir a Dios también implica esfuerzo y trabajo. A ver, ¿por qué la mayoría de la gente no sirve o por qué no trabaja? Primero, por miedo a la crítica. Segundo, porque implica un esfuerzo. Tercero, porque implica un trabajo. Y cuarto, porque tienes que ser congruente con lo que estás explicando, porque tú no puedes estar diciendo, obedece a Dios si tú no lo obedeces. Entonces tiene uno que ser congruente con las cosas que uno hace. Es difícil, sí, pero hay gente que prefiere no hacer nada. Ya hay mucha gente que dice, no, yo sí le sirvo. No, no me acuerdo cuál es el versículo, Tony, tú te acordarás, pero si me lo recuerdas me voy a poner feliz, que dice, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Heme Porque, aquí. ¿Mm?
heme aquí, envíame a mí. Exacto, imagínense que tú le digas a Dios, Señor, heme aquí, envíame a mí, no estoy preparado, no estoy suficientemente en conocimiento de todo lo que tú quieres, pero tengo toda la disposición. Y yo creo que eso es algo que Dios valora mucho y que lo valoró muchísimo con Esdras. La esperanza en el futuro, el regreso de los exiliados y la reconstrucción del templo, que cumple una promesa de Jeremías, deberá despertar la esperanza en muchas otras promesas proféticas, incluyendo la esperanza de un futuro rey mesiánico. Acuérdense que todo esto estaba dando pie a que iba a venir un Mesías, a que venía algo mejor. Y ahí lo enseñamos en la tabla. Todo esto era 458 años antes de Cristo, no eran tantos años. La conclusión del libro de Esdras enfatiza la importancia de la teocracia o gobierno de Dios, necesidad de que el pueblo de Israel se mantenga fiel a la ley y a los mandamientos de Dios. El libro culmina con la reconstrucción del templo y el establecimiento de una comunidad judía que se esfuerza por vivir de acuerdo con la voluntad divina. Se oye muy fácil, pero se los vuelvo a leer. La conclusión del libro de Esdras enfatiza la importancia de la teocracia o gobierno de Dios, la necesidad de que el pueblo de Israel, o sea, también nosotros, nos mantengamos fieles a la ley y a los mandamientos de Dios y culmina con la reconstrucción del templo y el establecimiento de una comunidad judía que se esfuerza por vivir de acuerdo a la voluntad divina. ¿Nos cuesta trabajo vivir de acuerdo a la voluntad divina? Sí, a todos nos cuesta trabajo, pero es mucho más fácil estar del lado del Señor siendo obediente que estando fuera de su cobertura y de su protección. Porque además Él nos va dando guía, nos va dando discernimiento y nos va enseñando el camino. El libro de Esdras, a pesar de su historia de éxito y retorno, deja una conclusión llena de esperanza y compromiso con la fe. Nos cuesta trabajo, a veces nos cansamos, nos sentimos deprimidos, nos sentimos tristes, a todos nos pasa. Pero si tú estás con el Señor, Él nunca te va a abandonar. Nunca te va a abandonar. Y eso es algo que les queremos dejar como mensaje el día de hoy. ¿Nos ayudas, Mir? Sí, bueno, y este capítulo 10, la verdad, también es un poco complejo porque termina en donde el pueblo confiesa su pecado, les pide que se divorcien de estas mujeres paganas, que los hijos se vayan también. Obviamente esto tarda alrededor de 3 meses, de diciembre a marzo. Y bueno, recordando también esta parte de que la nación tenía que ser una nación pura, un pueblo escogido por Dios y no podían estar mezclados. Aquí les estamos poniendo este cilindro de Ciro que ya les habíamos puesto en otra presentación. Esto es lo que encontró Darío, el cilindro de Ciro. Es considerado la primera declaración de derechos humanos, así lo encuentran ustedes en internet, promoviendo la tolerancia y el respeto por las diversas culturas y religiones en el antiguo imperio persa. El cilindro de Ciro es un objeto cilíndrico de arcilla que contiene inscripciones en escritura cuneiforme en acadio, como les comenté hace ratito, emitido por Ciro el Grande en el siglo VI antes de Cristo. Este documento fue descubierto en 1879 en las ruinas de Babilonia, en lo que hoy es Irak. Se considera un hito en la historia de los derechos humanos debido a su contenido, que aboga por la libertad religiosa, la igualdad racial y el respeto a las costumbres de los pueblos conquistados. Este cilindro está en el British Museum. Este, y bueno, la verdad es que si lo buscan en internet es impresionante y siempre nos gusta ponerles estas imágenes, como dijo Lupita, para que vean que lo que estamos leyendo aquí no es historia. Bueno, sí, en algunas partes es historia, pero todo esto ha sucedido, no es un cuento más. La que sigue, por favor. Antes de pasar a la que sigue, dice la frase el Señor envíame a mí, se encuentra en el libro de Isaías 6:8, donde el Isaías profeta Isaías 6. tiene una visión de Dios y responde, después de oír la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8 en Reina Valera. En este versículo, Isaías se ofrece a sí mismo para ser enviado por Dios. Ojo, muchos de los personajes que estamos viendo es gente que hizo cosas
como usa Mirna, me encanta la palabra que usa Mirna de impresionantes, porque sí realmente fueron cosas impresionantes. No todo mundo puede hacer las cosas que estos personajes hicieron. Mirna usa mucho la palabra impresionante y me llama mucho la atención porque se llena de gozo cuando lo dice. Sí, realmente fueron cosas impresionantes. No cualquiera puede hacer lo que esta gente hizo. O sea, arrancarse las vestiduras, cortarse el cabello, llorar por los demás, pedir perdón por lo que hicieron otros, o sea, vean las historias. En realmente estos personajes lo que nos enseñan es lo que realmente a Dios le agrada de las personas para hacer la voluntad del Señor. Si ustedes analizan las características del personaje, se van a dar cuenta cuáles son las características que cada personaje tiene que le agradan a Dios y cuáles las que no le agradan al Señor. Y buscar esas características que a Dios sí le agradan. Aquí está, Mir. Y aparte me encanta, por ejemplo, en el capítulo 10, 10, 9, que dice eso que les decía de los divorcios, dice, en el plazo de 3 días, todo el pueblo de Judá y de Benjamín se reunió en Jerusalén. La asamblea tuvo lugar el 19 de diciembre y todos los israelitas estaban sentados en la plaza frente al templo de Dios, temblaban por la seriedad del asunto y también porque estaba lloviendo. Me encantó esta parte porque no solamente era por la seriedad del asunto, sino también porque estaba lloviendo y obviamente, como les decía hace ratito, ¿no? O sea, cada detalle es súper importante y cuando lo vamos leyendo vemos las maravillas que podemos ver alrededor de esto. El que se hayan encontrado este cilindro también, lo vuelvo a decir, Lupita, es impresionante. Y bueno, nos terminamos aquí con esta lámina que dice, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Esdras 8:23. Y también quisiera yo terminar con esta frase en donde nosotros no confiamos en nosotros, sino en el poder de Dios, en su fidelidad y en su gracia. Y si es así, pues bueno, en cada uno de estos libros que hemos estudiado hasta el día de hoy, nos damos cuenta que Dios tiene un plan y que aunque no nos sepamos la Biblia completa, sabemos cómo va a terminar todo. Y Y creo que hay otra de una las 43, pero no estoy segura. No, ¿Perdón? ¿verdad? No Esta es es la la, última, ¿verdad? esta es la Ajá. última y esta es la 43. Y otra de las cosas que también queremos mencionar es, fíjense cómo solo en 10 capítulos hicimos 2 martes de clase. O sea, con la ayuda de todas estamos haciendo el resumen del resumen del resumen del resumen. Pero como libros que no son tan extensos como el de Esdras, nos da mucha tela de dónde cortar. Nos falta después Nehemías y otros más, pero a lo que vamos es que cada libro, Nehemías tiene 13 capítulos. Cada libro, si ustedes lo exprimen como una naranja o como un limón, se van a dar cuenta de las características del personaje. Y esa es nuestra invitación a todos, que analicen al personaje, que analicen lo bueno, lo malo, lo que sí hizo, lo que le gustó a Dios, lo que no le gustó. Y pónganse la vestidura y digan, ¿lo estoy haciendo yo? ¿Realmente eso es algo que estoy haciendo yo? Y se van a dar cuenta cómo son ejemplos todos estos personajes que aparecen en la Biblia para poder darnos guía. Y Tony, bueno, no se pierdan, lean este capítulo 6, donde está la carta esta que les leí hace ratito, y en la carta de Artajerjes está en el capítulo 7:11 también, es para que se enteren del chisme completo. Y bueno, también yo aquí anoté los principios cuando despertamos, porque les comentaba al principio que esta parte de despertar me llamó mucho la atención. Inclusive creo que la voy a agregar en mis oraciones, Tony, para que pongamos que Dios nos despierte, porque cuando Dios nos despierta pasan varias cosas. Lo material adquiere valor espiritual. Valoramos lo que Dios valora, dejamos nuestra comodidad para responder a Dios y que vemos que cada persona es importante y que cada acción es importante. En este libro de Esdras, en donde vemos tantos personajes mezclados, tantas historias mezcladas, nos damos cuenta cómo de verdad cada acción es importante. Entonces, los invitamos como siempre a que lo lean. Espero que sea de mucha bendición y pues muchas gracias. Dios las bendiga. Vamos a orar. Leti, ¿nos despides en oración, por favor? Sí.
Señor, te damos gracias, mi Dios, por este día, por esta clase, Señor, que está llena, Señor, así como lo hemos venido comentando, de esperanza, Señor, que es lo que necesitamos, Señor, en estos días difíciles. Pedimos, Señor, por la paz de Jerusalén. Sabemos que son tiempos duros, tiempos, Padre, que ya están escritos, pero que nos ayudes a no tener miedo, Señor, y a seguir orando por tu pueblo. Gracias por la vida de mis hermanas, por la gente, Señor, que va a escuchar este mensaje, Señor. Sensibiliza sus corazones, Señor, para que puedan recibir el mensaje que tú quieres que reciban. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, en todas las circunstancias que estamos pasando, Señor. Tú las conoces y te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.